Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, les damos la bienvenida a la sala de redacción del Tiempo, donde grabamos Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, jueves 15 de febrero de 2018, vamos a hablar de por qué está creciendo la presencia de venezolanos en las filas del ELN y cómo es Nicolás Cruz, el tirador que causó la muerte de 17 personas en Florida. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. El tema clave. Esta mañana el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hizo una declaración en Pereira anunciando que había hablado con su homólogo venezolano, el ministro de Defensa de ese país, para plantear la preocupación de que se estarían planeando ataques desde territorio venezolano contra la población civil colombiana y contra las fuerzas militares colombianas, ataques cometidos por el ELN, pero además en esa declaración dijo algo que resulta ser la confirmación de una serie de indicios que habíamos visto aquí en el Tiempo por parte de las fuentes consultadas a través de la sección de justicia, y es que se está incrementando la presencia de personas venezolanas en las filas del grupo guerrillero, algo muy particular, algo que no conocíamos, es un fenómeno nuevo, muy interesante, pero también muy riesgoso. Estamos en este momento con Alicia Méndez, especialista del tema en la sección de justicia, y con Zair Buitrago, subeditor de justicia. Alicia, ¿cuál es el contexto de esta noticia? ¿Cuáles son las causas que llevan al ministro a dar esta declaración? Vámonos solamente a esta semana al desarrollo del paro armado que ejecutó la guerrilla del ELN desde el sábado hasta este martes. Del sábado, ¿qué situaciones se han registrado? Pues quedó en evidencia varios hechos terroristas que involucraron a ciudadanos venezolanos. El más importante registrado en Pamplona, norte de Santander, cuando pretendían dinamitar un puente que unía a Pamplona en esta zona del territorio nacional. Allí fallecieron 2 personas, luego se constató que realmente eran ciudadanos venezolanos, se encontró su identificación, bolívares. Estaban intentando poner el explosivo. El explosivo, sí señor, y un tercer venezolano aparentemente alcanzó a huir, encontraron sus documentos de identidad. Paralelo a esto, en el departamento de Arauca fue asesinado un policía y con base en la información entregada por la población identificaron a esta persona como un ciudadano venezolano que había cruzado la frontera. Era conocido en la región y por eso se puede afirmar que es de esa nacionalidad. Ahí llevamos 4 venezolanos. Correcto. Y en norte de Santander esta semana hubo un combate con la guerrilla del ELN donde se dio captura también a 2 hombres que posteriormente fueron identificados como ciudadanos venezolanos. Y esto se suma a la situación registrada el 27 de enero en la ciudad de Barranquilla, donde dinamitaron la estación de policía y allí la investigación adelantada por la Fiscalía da cuenta de que hay 2 ciudadanos venezolanos involucrados en el hecho que fue atribuido a la guerrilla del ELN. Zair, ¿por qué se presenta esta situación? Es un poco contradictorio ver que si el ELN, una guerrilla colombiana, reivindica que su lucha está relacionada con temas internos de Colombia, haya venezolanos en las filas. ¿Por qué? Antes, lo primero que hay que decir es que las autoridades consideran que este fenómeno no implica necesariamente una exportación de la revolución bolivariana ni de allá para acá ni de aquí para allá. Es decir, no tiene nada que ver, digamos que el gobierno de Maduro, por lo menos en lo que se estableció, con lo que está pasando en Colombia. Básicamente lo que pasa en el país es que la guerrilla, igual que muchos sectores del país, se ha vuelto un sitio en el cual se necesita mano de obra, se necesita gente que trabaje. Y en medio de la desesperación que se está dando en Venezuela, ellos están siendo usados, así como hay grupos delincuenciales, bandas criminales, narcotráfico, que los están usando para sus fines también, están siendo reclutados por la guerrilla, que les paga unos sueldos que les sirven para mantener sus familias en el país, con varias ventajas, digamos, para ellos. Uno, la guerrilla del ELN, diferente a la FARC, no es una guerrilla campesina rural, sino que es sobre todo urbana, y eso garantiza que esta gente no se vaya a meter al monte a combatir, sino que necesariamente esté en grandes ciudades haciendo trabajo, digamos, que de inteligencia y trabajo que le pone la guerrilla del ELN. Lo otro es que, obviamente, siendo extranjeros, es muy fácil que puedan cometer delitos acá, pasen la frontera rápidamente hacia su país, que es muy fácil pasarla por los pasos que hay en Colombia, y garantizan que por la situación y la coyuntura allá no van a ser perseguidos. Es decir, pueden venir a delinquir aquí sin problema, se pasan para allá unos días y allá tienen la garantía de que nadie los va a perseguir. De alguna manera se está replicando aquello que vivimos durante muchos años con las FARC, una situación muy parecida, con la diferencia que ahora vemos más miembros de Venezuela integrando la fila de un grupo guerrillero. Pero Alicia, con ese antecedente que acabo de mencionar, ¿usted cree
factible que el gobierno de Venezuela en este momento y en esta coyuntura vaya a tomar una acción fuerte frente a la presencia del ELN en su territorio? Pues el ministro de la Defensa ha confirmado que el mismo general Vladimir Padrón le solicitó un encuentro. El ministro le dijo que sí, que efectivamente lo harían en cuanto terminaran algunos agenda bilateral que tiene el gobierno colombiano, la canciller y el presidente, pero que sí era importante tener ese encuentro en la frontera para evaluar esta situación del incremento de ciudadanos venezolanos en acciones criminales en nuestro país. Zair, por último, hay otra noticia muy importante que tiene que ver con el ELN, la captura de uno de sus integrantes, pero ¿por qué este impacto es diferente? Es diferente, Andrés, porque se trata de Rafael Antonio Botero. Hay que recordar que ya las autoridades colombianas reconocieron que el comando central del ELN, es decir, los máximos dirigentes de la guerrilla, no están en Colombia, están fuera del país. Así que la idea era golpear la segunda, digamos que el segundo mando de esta guerrilla, que es la Dirección Nacional. Este señor hace parte de esa segunda línea de mando, que además son los ojos, los oídos y la boca del comando central del ELN aquí en Colombia, porque ellos dan las órdenes y están pendientes de que se cumplan. Pero además este señor, de estar vinculado al reclutamiento de menores con orden de captura, es señalado por las autoridades de estos atentados terroristas que acaba de mencionar Alicia, que han estremecido al país, no solamente el de Barranquilla, sino los del año pasado en la capital de la República. Alicia, Zair, muchas gracias. Con gusto. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído nos vamos a la Florida, a Estados Unidos, para hacerle seguimiento al caso que mantiene en este momento a ese país en una dura polémica, la masacre de 17 estudiantes de una escuela en ese estado, y para contar qué se sabe sobre el atacante, Nicolás Cruz. Estamos con Eduard Soto, editor internacional del Tiempo. Eduard, ¿cuáles son los detalles que describen la personalidad de esta persona? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Sí, con el paso de las horas se han empezado a conocer detalles más profundos sobre la vida de Nicolás Cruz, el hombre de 19 años que cometió la masacre de ayer en la escuela de la Florida. Por ejemplo, se empezó a conocer que era un muchacho adoptado. Su padre adoptivo se llamaba Roger y su mamá Linda. El padre había muerto hacía ya bastantes años. Su madre falleció en noviembre del año pasado, muy cerca del día de San Valentín, el día de Acción de Gracias, lo que provocó una profunda depresión en este joven, que además tenía ya ciertos antecedentes de llamadas de sus vecinos, porque disfrutaba de dispararles a las aves que merodeaban cerca a su casa. Entonces los vecinos habían alertado a las autoridades de ciertos comportamientos extraños, y también se supo que, por ejemplo, uno de sus compañeros había puesto hace algún tiempo una alerta en YouTube con nombre propio. El FBI investigó, pero jamás dio con el paradero de Nicolás Cruz, entonces abortó la investigación. También se sabía que el chico estaba en un tratamiento psiquiátrico que precisamente había interrumpido por la muerte de su madre el año pasado, y en las últimas horas se han conocido versiones de grupos supremacistas blancos que dicen que Nicolás Cruz formaba parte o militaba en uno de estos grupos, lo que de alguna manera no es muy claro, porque el perfil étnico de las víctimas de la tragedia en la escuelita no corresponde a la de un supremacista. No parece que hubiera utilizado ese argumento supremacista para atacar a las víctimas. Exactamente. En todo caso, estamos viviendo una tragedia, y lo que usted relata es una cantidad de señales alrededor del potencial peligro que representaba Cruz. Y es también un poco el argumento que ha utilizado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para decir que aquí el tema no es de si los ciudadanos en Estados Unidos tienen libre acceso a las armas de fuego, sino que faltó control sobre esta persona. ¿Usted qué piensa, Edward? Este es uno de los temas calientes o quizás el debate de fondo. La administración Trump y particularmente los republicanos están queriendo desviar la atención en que el problema no es el derecho que tienen los estadounidenses a poseer armas, sino el problema es la insanía mental de algunos de sus ciudadanos, y que eso es lo que hay que controlar. Es decir, no hay que retirarles o controlarles la posesión de armas a los estadounidenses, particularmente las armas de alto calibre como este rifle AR-15 que fue utilizado por Nicolás Cruz, sino que hay que tener más cuidado en los tratamientos psiquiátricos y psicológicos para ciertos individuos que presentan comportamientos erráticos desde niños y desde adolescentes. Esto es una polémica muy grande,
pero todo responde a la dinámica misma de la ideología en Estados Unidos, que en este momento está dominada por el Partido Conservador y los republicanos, en el sentido de que debe respetarse la Constitución en la enmienda que permite el uso y la posesión de armas para todos los estadounidenses. Cada vez que pasa una situación como esta en Estados Unidos se abre esa discusión y lo que vemos es repetidamente casos como este. Acabamos de ver uno que fue tal vez uno de los que tiene mayor número de muertos, como fue el de Las Vegas. Sí. Pero finalmente no ocurre nada. ¿Usted cree que esta vez sí va a cambiar algo en relación con el debate y la política pública? Definitivamente no va a ocurrir nada. Como le digo, Andrés, tanto el presidente Trump como el líder republicano del Congreso estadounidense, Paul Ryan, están tendiendo a dirigir la discusión hacia el tema de la insanidad mental, no hacia el tema de la posesión de armas. Ni siquiera en la época del presidente Barack Obama, donde se produjeron varias masacres de esa naturaleza, él intentó al menos poner una especie de control a la compra de este tipo de armas de alto calibre, poniendo unos requisitos básicamente para ver si las personas tenían algún problema mental o tenían un pasado delictivo. Estos esfuerzos, estas iniciativas fracasaron en el Congreso dominado por los republicanos, y ahora que hay un presidente republicano y que las dos cámaras están dominadas por republicanos, pues obviamente ellos no se van a enfrentar, por una parte, al gran lobby de las empresas armamentísticas estadounidenses que financian a la mayoría de candidatos al Congreso. Es decir, el dinero que estos lobbies meten a las campañas políticas, más en un año electoral como este, así es. Porque va a haber elecciones de medio término ahora en noviembre, pues prácticamente eso va a terminar es haciendo una especie de control sobre la insanidad mental y no sobre el problema de fondo, que consideramos que es que hay más o menos 3 armas por cada uno de los estadounidenses. Eduardo, muchas gracias. Hasta luego. La cifra del día. Y para la cifra del día regresamos a Colombia porque tenemos este dato, 1.8, ese es el PIB, el Producto Interno Bruto, el dato con el cual se mide el crecimiento económico de un país y que para el año 2017 finalmente se conoció. Algunos analistas creían que iba a ser 1.6, el cálculo del gobierno era 1.8, se cumplió. Significa que la economía se frenó, pero analicemos en qué se frenó la economía. Para eso estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. Mauricio, ¿qué fue lo que pasó en este dato? Bueno, tenemos unos sectores que están cayendo, que están contrayéndose, que son 4 de los 9 sectores que se miden. El resto siguen creciendo, pero los que están cayendo, en donde hay contracción, son la construcción, que es un sector estratégico dentro de los planes del gobierno. Mauricio, pero ¿no se supone que en la construcción, con toda la inversión en las carreteras 4G, ese sector no se iba a golpear tanto? La construcción está compuesto de 2 subsectores. Efectivamente, obras civiles está creciendo y está creciendo muy bien, está creciendo más de 7% en el año completo. Pero el sector de edificaciones, en donde, por ejemplo, está la vivienda, tuvo una caída muy dura de 10% en el año. Entonces, al juntar los dos, tenemos una contracción de 0,7%. Una contracción pequeña, pero al fin y al cabo es un dato negativo. ¿Qué otros sectores se golpearon o están frenados en este momento, Mauricio? Los minerales, incluye, digamos, el petróleo, pero también la minería en general, cayó 3,6%. Ahí no hay sorpresas. Pero vuelvo y le pregunto, en teoría no estábamos recuperando la rentabilidad en la exportación del petróleo. El petróleo y los ingresos que generó el petróleo el año pasado crecieron, las exportaciones por petróleo crecieron, pero el volumen de petróleo que se está extrayendo viene cayendo, y en el PIB lo que importa es el volumen de lo que se produce, y ahí hay caída. Otro sector que está negativo, que lo venimos, digamos, comentando desde ayer, es el de la industria, cayó 1%. Y otro que cayó un poquito, 0,1%, se llama transporte, almacenamiento y comunicaciones. El resto tiene buenos crecimientos y se destacan el agro con un crecimiento de 4,9% y los establecimientos financieros y otras actividades similares que tuvo un crecimiento de 3,8%. Ese es muy importante porque pesa mucho en la economía. De hecho, establecimientos financieros es el que más aporta al crecimiento por el tamaño que tiene en relación con los demás. Muy interesante. Mauricio, usted mañana lleva un análisis de lo que hay que hacer
para recuperar la senda de crecimiento a partir de este dato? Algunas pistas de su informe de mañana. Bueno, por ejemplo, en la industria los empresarios vienen pidiendo ciertas acciones que tienen que ver con por ejemplo, reformas que tengan que ver con las relaciones laborales, que tengan que ver con la manera como ellos sacan sus productos para que sea más ágil el paso por las aduanas, costos en energía en los que vienen insistiendo desde hace tiempos. Ese tipo de cosas son las que ellos esperan que les van a dar un impulso. Otra cosa que esperemos que pase este año es que el gobierno termine recibiendo unos impuestos, digamos un recaudo superior, y eso impulsa, digamos, el sector de servicios comunales, que es donde está el gobierno y lo que ellos pueden invertir en la población. Entonces, esperamos también que el consumo reaccione, lo que permitiría reaccionar el comercio, que tuvo un año malo también el año pasado. Entonces, el consumo sería muy importante para el comercio. Mauricio, muchas gracias. Gracias. Lo que viene para su información. Ain't gonna make it. Greatest Cowboy's been to his last down. Octavius, remember me as I was, wild and free. Y en la sección de lo que viene tenemos de fondo la voz de Owen Wilson, la estrella de Hollywood, en una de sus películas. Y hablamos de él porque va a venir a Cartagena en el marco del Festival de Cine de esa ciudad, el famoso y ya conocido Festival de Cine de Cartagena. Y lo que tenemos es a una estrella muy interesante, es muy versátil, es una persona que se mueve desde películas de comedia hasta películas de acción, incluso ha estado en películas de directores de culto como Woody Allen, y es solo uno de los grandes invitados a ese festival. ¿Por qué está invitado? Andrés Hoyo, especialista de cine en la sección de Cultura del Tiempo. ¿Qué tal? Yo creo que él está invitado para equilibrar un poco a los otros invitados internacionales. Tilda Swinton, la actriz británica. También viene Tilda. También viene Tilda Swinton y Maribel Verdú. ¿Y por qué digo equilibrar? Porque lo que intentan un poco también es como tanto Tilda como Maribel, que han hecho de todo, pero son más conocidas por películas independientes, por papeles un poco más profundos, un poco más pesados en cuanto a interpretación. Entonces Owen es como el punto medio, como decías, es un actor que es muy conocido por las comedias. La gente lo recuerda tal vez por Zoolander, lo recuerda por Starsky and Hutch, esa película mítica que estaba inspirada en una serie de televisión, y lo recuerda, digamos, por lo que se le conoce como el cine ligero. Pero como decías, también trabajó con Wes Anderson, por ejemplo. También. Entonces es un tipo que... Y con Medianoche en París con Woody Allen. Entonces es un actor que y hace poco, lo vimos en Extraordinario, la más reciente película que hizo fue Extraordinario, en la que hacía un papá de un niño que tenía un problema facial y bueno, un drama familiar muy bonito. Pero a lo que voy es que es ese tipo de actor que gusta en los dos, para toda la audiencia, en los dos mundos, exacto. Entonces ese es uno de los invitados, y Tilda Swinton pues es una actriz muy importante que recordamos por la película Tenemos que hablar de Kevin. También hizo hace poco una que se llamaba Solo los amantes sobreviven, sobre vampiros. O sea, es una mujer que se mueve como en un mundo más independiente. Y Maribel Verdú, pues, y tu mamá también. Y pues es una mujer que ya estuvo aquí en Colombia, ¿sabes? Estuvo en unas muestras de cine español, estuvo hace un par de años. Entonces hay como un equilibrio muy interesante de este festival, que es el número 58 y que irá del 24 al 5 del 24 de febrero al 5 de marzo. 28 de febrero, perdón. 28 de febrero, sí, señor, Andrés. Discúlpeme. Andrés, ¿y este tipo de invitados habla de que el festival está pasando por un buen momento? ¿Estamos viviendo un buen momento del Festival de Cine de Cartagena? Yo creo que el festival, voy a decir algo que es un poco tenaz, es que así tenga un buen o un mal momento, ha tenido muy buenos invitados siempre. Este año no sabríamos decir si ese es el mejor momento en términos de producción. Yo creo que está bien, pero siempre ha cuidado ese aspecto de tener gente importante, y creo que ese es uno de sus valores agregados más fuertes. La gente siempre espera a ver quién viene. Gael García estuvo hace unos años, estuvo Kim Ki-duk, por ejemplo, un director coreano muy importante. Es gente que siempre tiene como el magneto para los fanáticos del cine. No vas a encontrar actores como tan perdidos. Estuvo Darren Aronofsky también, el de La Fuente de la Vida.
mejor dicho, gente muy pesada y muy importante en los dos mundos, como dijimos ahora, en el cine de entretenimiento y en el cine de gran presupuesto intelectual a veces. Interesante. Y lo vamos a verlo por allá, Andrés. Va mi compañera Sofía Gómez. Bueno, ella va a estar allá haciendo todo este recorrido, porque este año hay varias películas, hay más de 30 películas. Hay ¿Alguna de ellas que le llame la atención? Pues a mí me llama la atención una que está en Gemas y que está nominada al Oscar también, que se llama The Florida Project. Es una gran película acerca de la pesadilla americana, no el sueño americano, sino de la pesadilla americana, porque es la historia, lo que se puede contar, es la historia de esa gente que tiene que vivir en moteles a unas cuadras de donde está el mundo de Disney. Entonces es como el contraste de vida de quienes no tienen nada a quienes van a ver un mundo fantástico, pues que es el que venden de Estados Unidos. Es una cosa muy interesante. Y este año hay también muchos documentales. Hay uno, el que abre el festival, Smiling Lombana, por ejemplo, es un documental colombiano sobre un artista, Tito Lombana. Va a abrir el festival, lo cual es interesante también. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Finalizamos esta emisión de Al Cierre. Los invitamos mañana a que nos acompañen aquí en la mitad de la sala de redacción del Tiempo y en eltiempo.com. Feliz descanso.